Bueno, yo he articulado la conferencia de hoy en los siguientes epígrafes. Voy a hablar un poquito, una presentación muy somera del yacimiento arqueológico de Pintia. En concreto, sobre todo, haré hincapié en la necrópolis de las Ruedas y después pasaré a ver cómo hemos efectuado todos los análisis de ajuares funerarios, atendiendo en principio a la simetría de los grafismos, tanto excisos o pintados en los propios ajuares funerarios, es decir, el estudio de las simetrías y de todas las conformaciones que tienen los ajuares contenedores cerámicos que utilizaban los baceos. Posteriormente voy a pasar a describir los pigmentos decorativos utilizados en esa pigmentación de ese grafismo pintado. En tercer lugar, me voy a dedicar a ir desbrozando los contenidos viáticos y usos de algunos recipientes emblemáticos que algunos de ellos he visto brevemente en la exposición. Y por último, la caracterización de lo que hemos denominado artefactos singulares, aquellas singularidades que han aparecido en el yacimiento a lo largo de todos los procesos de excavación. Bueno, el yacimiento arqueológico de Pintia, en esta foto de invierno, está basado fundamentalmente en unos terrenos en la margen izquierda del río Duero, en el término municipal de Padilla-Penafel. Por lo que respecta a los baceos, por situarnos temporalmente, si hacemos una carrera de 100 metros, puesto que estamos en Palencia, podríamos hablar no solo de velocidad, sino de fondo, pues nos situaríamos, digamos, en los 80 metros hasta los 100 metros, sería el tiempo de los baceos, en ese recorrido de 100 metros, considerando el punto cero, el punto de partida, el tiempo actual. Eso viene a ser unas 16, 18 generaciones y abarcaría desde el siglo IV hasta el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Pintia estuvo ocupada en época visigótica, por lo tanto, en el yacimiento nos vamos a encontrar con aspectos arqueológicos romanos y visigóticos. Pero en la necrópolis, fundamentalmente, nos vamos a encontrar en la parte estudiada, fundamentalmente bacea. El territorio baceo, bueno, pues ocupa prácticamente la totalidad de las provincias de Palencia y de Valladolid, pero digamos que su extensión no se limita a esas dos provincias, sino que es algo más abundante, y está situado en la cuenca central, en la parte central de la meseta, en ambas márgenes de la cuenca del Duero. Pintia está situado, digamos, en ese punto. En cuanto al yacimiento, está constituido por la ciudad de Las Quintanas, que está fortificada. En la campaña del 2012 se levantó una parte de la muralla. Hay un barrio industrial fundamentalmente dedicado a los alfares cerámicos, puesto que los baceos eran fundamentalmente cerealistas y alfareros. Estaban separados por el río Duero para evitar el incendio de la ciudad con los alfares industriales. Separados por el arroyo de la Vega, que de alguna forma separa el mundo de los muertos del mundo de los vivos, se encuentra la necrópolis de las Ruedas, con una zona en la que se efectuaban la cremación de los cadáveres en la normativa ritual bacea generalizada. Se llaman los cenizales, obviamente, por la gran cantidad de cenizas. Hoy es un pago vinícola de la ribera del Duero. Esta es una vista aérea de una recreación del yacimiento y una recreación también de lo que pudiera ser la ciudad de Las Quintanas en Pintia, con sus fortificaciones. Como vamos a hablar fundamentalmente de aquellos aspectos de caracterización de materiales procedentes de la necrópolis, podemos decir que el ritual de enterramiento era trino, un ritual normativo en cremación, en el cual se quemaba al finado y se le depositaban las cenizas y algunos restos significativos
en un recipiente cerámico, en un contenedor cerámico, junto con una serie de pertenencias y una serie también de cerámicas que contenían restos viáticos, alimentación y accesorios que indicaban o son indicativos del carácter social de la persona. Un ritual diferencial para los neonatos, los cuales eran enterrados en el suelo de la vivienda, y también un ritual diferencial para los guerreros muertos en combate, que se acercaban al más allá mucho más rápidamente si eran portados por los buitres, sirviéndoles a estos animales como animales mágicos de alguna forma también para el más allá. En cuanto a la necrópolis de las Ruedas, bueno, se extiende prácticamente en forma triangular desde este punto, está limitada por el arroyo de la Vega. En la pasada campaña del año 2013 de verano arqueológica se descubrió la parte de la paleorribera de este arroyo que desemboca en ese punto en el Duero, y a partir de este punto, pues de forma síncrona, se van dando los enterramientos con disposiciones cronológicas. En total son unas 60.000 metros cuadrados de superficie, unas 30 generaciones de vaceos y romanos enterrados aquí, y hasta la campaña anterior han sido 272 tumbas excavadas hasta el presente. Es decir, se gana por goleada al resto de yacimientos. Es un yacimiento importante desde el punto de vista de la información que puede suscitar esas 60.000 metros cuadrados. A partir de 272 tumbas es poca la información todavía que tenemos, pero las esperanzas son muchas y además trabajo para muchos años. Esta es una vista aérea de la excavación de la necrópolis de las Ruedas, y podemos distinguir también la presencia de tumbas singulares. Me refiero a ellas porque algunos de los artefactos y algunos de los elementos que vamos a analizar proceden de ellas. Son excepcionales porque o bien son síncronas, son aristocráticas, o están fuera de lugar, o han tenido un ritual exclusivo, es decir, que no se ha quemado el cadáver en los cenizales, sino a pie de tumba, e incluso se ha celebrado el festín, digamos, de celebración del enterramiento con un banquete y un ritual del vino en el in situ, en el propio lugar donde aparece la tumba. Algunas de ellas son la 127A, correspondiente a una mujer adulta que tiene 20 piezas utilizadas en ella, y la 127B, que es correspondiente a una niña, una princesa bacea de unos 8 años, que está en su conjunto constituida por 42 piezas como parte de... También a resaltar la tumba 128, correspondiente a una mujer adulta, tiene 29 piezas, pero fundamentalmente están constituidas como un servicio de bebida y banquete, en el cual se ha podido comprobar la presencia de viandas de vaca, de oveja, de cabra, perro, conejo y liebre, un banquete en toda regla. Y también con un número excepcional de piezas presentes, 122, la de la tumba 153, correspondiente a una niña de edad indeterminada entre los 7 y los 12 años. Bueno, los materiales arqueológicos que vamos a, digamos, a analizar, tenemos que catalogarlos desde el punto de vista arqueológico, no podría ser de otra forma, y ellos están recogidos entre artefactos, ecofactos o circundatos, dependiendo que sean objetos elaborados fundamentalmente por el hombre, como recipientes, los propios contenedores cerámicos, aparejos, utensilios, las joyas, las armas de los guerreros, los ecofactos, que son objetos medioambientales de carácter antropogénico, como materias primas, en las cuales interviene bastante el hombre, carbón, madera, animales, comida, o los circundatos, que son aquellos que aporta la naturaleza al propio cementerio, a la propia necrópolis con su propia microfauna. Pasamos a ver lo que constituye el análisis de
los grafismos tanto en su modo exciso como en el de la siguiente imagen, con pintura decorativa en diferentes recipientes, contenedores cerámicos de los utilizados en la necrópolis. ¿Cuál es el objetivo de analizar sistemáticamente estas decoraciones pictóricas? Pues es el de sistematizar un análisis y clasificar las composiciones de simetría de esta cerámica vacía. Los materiales, obviamente, son los procedentes del propio yacimiento, y como metodología vamos a utilizar un formalismo entre cabalgadura de lo que utilizan los matemáticos y lo que vienen usando los cristalógrafos, pues basado en la teoría matemática de grupos, pero que nos permite clasificar todos los elementos decorativos de una forma muy simple a través de grupos cristalográficos monodimensionales. Aquí tenemos una buena representación recogida por el profesor Carlos Sanz Mínguez de esas decoraciones de simetría en diferentes recipientes cerámicos, y basándonos en el concepto de simetría por el cual una transformación que se aplica a un objeto conserva todas sus formas, sus dimensiones y sus relaciones angulares, del modo que el objeto consiga parecerse, coincidir y ser homólogo a sí mismo, pues las decoraciones a peine, todas estas pinturas, por tratarse de composiciones simétricas que dan lugar a grecas, frisos y cenefas, solo pueden considerarse como repeticiones unidimensionales. Y vamos a utilizar y a poder utilizar un sistema clasificatorio de grupos de simetría monodimensional. Bueno, los elementos de simetría van a ser puntos, líneas o planos, y básicamente estarán constituidos para estos grupos monodimensionales por traslaciones, rotaciones y reflexiones en torno a puntos o líneas, de modo que sus asociaciones posibles me van a permitir, bueno, pues traslaciones, rotaciones, reflexiones y el conjunto de una reflexión con una traslación respecto a una operación producto, como dije, utilizando matemáticamente. Todo ello ha de dar una estructura de grupo con un objetivo. Ese objetivo es que me dejen invariante la dirección axial de repetición periódica. Es decir, un motivo lo vamos repitiendo sistemáticamente, y bien de forma excisa o bien por una repetición de un artista, bueno, pues lo podemos catalogar. Esto es muy importante desde el punto de vista clasificatorio, porque los vaceos, que eran, como he dicho, ceramistas, fundamentalmente, cacharreros, pues lo que han hecho ha sido un sistema decorativo que prácticamente se puede recoger todo el abanico monodimensional de grupos de simetría. Pero, ¿los vecinos de al lado también tenían los mismos sistemas? No lo sabemos, no se ha estudiado. Pero sí que hemos creado la base para, en un futuro inmediato, poder correlacionar y ver si las relaciones existentes no solo eran comerciales, sino también artísticas, y se copiaban unos a otros, o los modelos eran comunes. Ese es un objetivo importante. Bueno, pues con esa estructura de grupo matemático, para los frisos solo hay 7 posibilidades, esas que yo he denotado aquí. Voy a enseñárselas de modo muy divulgativo. La primera es una traslación. He cogido un motivo simple, una imagen de una flor, la cual trasladando pues me repite periódicamente una greca, un friso. El segundo de ellos es rotaciones de 180 grados respecto de un punto. Bueno, pues tengo otro grupo de simetría, el cual además, no solo de los puntos que generan, sino esta imagen también girará por 180 grados y me dará esta imagen respecto de otro punto intermedio. Formalismo matemático cristalográfico. También esta imagen de abajo se puede reflejar como una imagen especular respecto de una línea de reflexión, y la de arriba respecto a la de abajo. También lo puedo hacer perpendicular a la línea en la que marco la traslación, y por lo tanto tendré otro tipo de imágenes.
Parecen similares, pero no lo son. Los rabos van de derecha a izquierda y antes iban de arriba a abajo. También puede efectuar combinación de dos elementos de simetría, una línea de reflexión y otra perpendicular a ella. En la intersección existirá un punto de rotación de orden 2 también, de 180 grados. También puede efectuar combinaciones de deslizamiento con reflexión. Se refleja, se traslada, se refleja, se traslada, y así voy generando grupos bidimensionales. Incluso esa línea de deslizamiento con una línea de reflexión me va a dar otro tipo de imágenes, las cuales justo en los intermedios de las intersecciones de ambas líneas de reflexión, deslizante y de reflexión normal, me dan puntos de rotación de orden 2. Bueno, pues esos 7 grupos de simetría espacial con estos elementos generadores de simetría están presentes en los motivos decorativos utilizados por los baceos. En este caso concreto, la traslación, como veíamos, está ahí presente. En el siguiente caso, la presencia de ejes binarios, el grupo 1-2. En este caso, la línea de reflexión, el 1-1M. En este caso, la perpendicular a la línea de traslación. Esta es la holoedría, la máxima simetría, la presencia de dos líneas especulares, también está presente. Este es el motivo decorativo y ahí lo tenemos. Esto en zigzag implica el deslizamiento combinado con reflexión. Bueno, de alguna forma esto requiere también una explicación simbólica y para eso están los arqueólogos. Los arqueólogos dicen que los grupos 1-1, 1G y 1-1M producen un efecto dinámico en una dirección axial. Los 1-2, efectos dinámicos en dos direcciones axiales de sentido opuesto. Estos 3 grupos, pues efectos de reposo y equilibrio, y estos ritmos de agua o alternancia arriba y abajo, cielo-tierra, fuego-aire, en fin, tienen una carga simbólica. Bueno, pues en todos los recipientes de estas 272 tumbas analizadas se han encontrado 34 motivos decorativos simples, los cuales a peine son 13 y el resto, desde el 1 hasta el 15, son a peine impreso. Catalogándolos y distribuyéndolos en esos grupos de simetría, esos 34 grupos, vemos que mayoritariamente están en el 2mm. Si hacemos una distribución de tipo en quesos, vemos que el 29,4 corresponden al 2mm, el 12 al 20,6 y con asimetría no llegan al 6%. Esto es un dato importante cuando haya documentación de los vecinos limítrofes, como los betones, que también tienen decoración a peine, pues a ver cómo funciona. Pero los baceos no solo utilizan este tipo de decoración simple, sino que también hacen unas sintaxis decorativas, es decir, utilizan conjunciones de estas que hemos visto unidas entre sí. Bueno, analizando todas ellas, por ejemplo, la correspondiente a la lámina 65, pues vemos que los frisos o estas decoraciones van repartiéndose en elementos de simetría, de grupos de simetría espacial, y finalmente, bueno, pues me permiten hacer un reparto general de todos los sistemas que tengo representados. Esto se corresponde a, si no considero los separadores, sigue siendo también el grupo 2mm un 24%, pero el grupo 1-1 le gana prácticamente en un orden el 34%. La asimetría sigue siendo inferior entre el 4 y el 5%. Si considero los separadores, bueno, pues el grupo A1 es el mayoritario, puesto que muchos motivos están utilizados y separados entre sí por el grupo A11. Bueno, esto sería la sintaxis decorativa global y, por lo tanto, digamos, de los 332 sintaxis y separadores analizados, el reparto en grupos de simetría es el que se observa aquí
con sus datos puntuales. Para los motivos simples, el 5,9%, con sintaxis y separadores solo se corresponden al 1,8%. Bueno, esto por lo que respecta al carácter clasificatorio. Ahora vamos más a la parte analítica. Hemos dejado, digamos, la parte árida de la conferencia, la parte que tiene connotaciones matemáticas, pero que es relevante a la hora de caracterizar todo este tipo de materiales. Nos hemos dedicado a los contenedores. Voy a ver un poquitín la parte decorativa de esos contenedores. Aquí tenemos imágenes de microscopía óptica obtenidas sobre las pinturas decorativas utilizadas por los baceos. En este caso es una pintura negra. Aquí la tenemos con magnificación por 4, como se observa con una magnificación por 10, por 50 o por 100. Unos granos concretos que ahora iríamos con un láser, picaríamos ahí y analizaríamos directamente. Pero lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a hacer una superficie que esté impresa, pintada, y otra que simplemente muestra la superficie de la arcilla, del cacharro, sin más, del recipiente. Pasamos a una imagen de microscopía electrónica. La primera era de microscopía óptica, la de microscopía electrónica es una imagen en blanco y negro, en tonos grises. Esta se corresponde a la imagen correspondiente a la superficie decorada y esta a la arcilla. Si analizamos los espectros de rayos X obtenidos en el propio microscopio electrónico, nos damos cuenta que, bueno, no hay nada nuevo: oxígeno, silicio. Hacemos un análisis químico elemental y son los componentes calcio, potasio, hierro, algo de titanio, aluminio, magnesio, los componentes normales con sus porcentajes característicos y sus contribuciones atómicas de una arcilla convencional, las mismas que tenemos hoy en cualquier cacharro de los que utilicemos de arcilla. Si analizamos la otra parte, nos damos cuenta que aquí aparecen una serie de espectros característicos de manganeso y de hierro. Por lo tanto, el hierro ha aumentado, están utilizando óxidos de hierro y están utilizando óxidos posiblemente de manganeso. Esta técnica no me permite saber si son óxidos o es otro compuesto químico, solo sé que mayoritariamente tiene manganeso y tienen hierro. Bueno, hago espectroscopía Raman. Espectroscopía Raman es dar con un láser y ver un poco cómo es la estructura dinámica de las moléculas de esos materiales. Es una técnica que se utiliza en materiales optoelectrónicos, en alimentación, en análisis forense. Es una técnica hoy utilizada, pues prácticamente. ¿Tienen ustedes un problema? Yo se lo resuelvo, tengo un equipo Raman. Se utiliza en un futuro en sondas para Marte, se puede hacer análisis microscópico, submicroscópico, se puede hacer análisis in situ, análisis con portables, escalas nanoscópicas, no importa en qué fase esté. Es una técnica analítica poco conocida, pero hoy ya muy utilizada y sobre todo con unas perspectivas enormes de uso. Aquí lo hacemos con un Raman macroscópico, aquí lo hacemos con un Raman microscópico de mi laboratorio y vemos como, bueno, los espectros son un poco distintos porque las señales son diferentes, pero si efectúo una descomposición de las bandas componentes de esa gran patata que había en el espectro anterior en la zona baja, pues me doy cuenta que tengo una banda 178 a 433, a 590, a 644, que son precisamente las bandas de deformación entre el oxígeno, en los enlaces entre el oxígeno y el manganeso, o las bandas de tensión entre el oxígeno y el manganeso. Bueno, pues ya sé que son óxidos de manganeso, con lo que pintan fundamentalmente la decoración. Pero además, también sé que la temperatura de cocción de la cerámica estuvo comprendida entre 550 y 900 grados centígrados. ¿Por qué? Porque los desplazamientos de esas bandas, la situación, el posicionamiento de esas bandas, está ligado directamente a la temperatura que ha sufrido el óxido y les pintan antes de meterles a cocción. Por lo tanto, tecnológicamente podían alcanzar 900 grados. Bueno,
También pudiera ser que por la incidencia del láser al hacer el experimento yo haya elevado enormemente la temperatura. Lo dudo, pero podía ser. Pero desde luego no me aparecen bandas a 650 centímetros a la -1, lo cual quiere decir que el rango superior de temperatura, el rango tecnológico que alcanzaban, si entendemos por tecnología el saber hacer un horno y alcanzar la máxima temperatura posible para cocer, la máxima temperatura podía ser el techo, digamos, tecnológico de los vaceos, era de 900 grados centígrados, por lo menos en estas piezas analizadas. Pasamos a ver la parte de estimación de contenidos viáticos y de usos de recipientes cerámicos. Digamos que esta es la parte importante. ¿Por qué? Porque nos encontramos en lo que es arqueología funeraria. ¿Cuál es el objetivo que nos marcamos aquí? Pues conocer qué tipo de alimentos tuvieron estos contenedores cerámicos ofrecidos como viáticos para el más allá al difunto. En definitiva, se trata de hacer un estudio de tipo forense a través de los restos que han quedado en esos recipientes, de las costras, de las adherencias que han podido quedar, constituir unas probetas de un todo uno, con raspado de esas muestras, constituimos una probeta estable y vamos a utilizar 3 técnicas microscópicas y una de tipo macroscópico. Las microscópicas van a ser microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido ambiental, nos permite trabajar a muy poco vacío, nos permite trabajar incluso si hubiese muestras biológicas, que no las hay. La espectroscopía Raman, que ya he hablado un poquito de ella, y vamos a hacer una macroscópica, que es la cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masas. Bueno, fundamentalmente vamos a intentar comprender las funciones, los usos a través de esos contenidos. La creencia en la inmortalidad pues lleva a trasladar al ámbito de ultratumba pues aquello que durante la vida habían simbolizado el estatus social, el sexo, la edad, la condición, es decir, y con ello son las vituallas viáticas. Por lo tanto, el registro funerario en este caso se convierte, pues, a pesar de tener un fuerte carácter simbólico, en un potencial enorme para conocer la estructura social del pueblo vaceo. Bueno, pues a ello es a lo que nos hemos dedicado fundamentalmente. Y sobre todo pues a desentramar la complejidad de una sociedad que estaba muy jerarquizada, en la cual existía una minoría oligárquica y sustentada por una amplia base social, con lo cual los comportamientos de imitación siempre se imita al poderoso, nunca se imita al que se considera inferior. Por eso nos hemos centrado fundamentalmente en aquellos recipientes cerámicos más relevantes, de las tumbas más relevantes, más singulares. Por eso hacía hincapié al principio de mi conferencia. Por lo tanto, como tumbas excepcionales, la 127B, la 153, la 128. Vamos a ver 4 de estos artefactos. El primero de ellos, el correspondiente a la tumba 127B, el 314, está en la exposición, creo que están todos en la exposición. Aquí tendríamos, una vez raspado el recipiente, en el fondo fundamentalmente la obtención de esa probeta estable. Son probetas de las utilizadas normalmente, no importa para qué tipo de material, materiales optoelectrónicos como materiales biológicos, cualquier tipo de análisis de microscopía electrónica. Y aquí observamos una imagen de microscopía electrónica de esa muestra extraída de este recipiente. Si nos fijamos con un poco más de detalle, y sobre todo con más detalle en este cuadradito, el cual amplío aquí, vemos que fundamentalmente hay fitolitos, restos vegetales. Bueno, esto pudo ser una almorza, algo que fue molido, triturado, son restos muy degradados, antiguos. También hago análisis del resto
como hice en los casos anteriores con electrones dispersados y la radiación X que ellos emiten, saco el espectro, con lo cual tengo el análisis químico elemental, tanto puntual como másico, de todos estos restos vegetales. Incluso hago puntualmente análisis Raman, y con el análisis Raman, bueno, pues obtengo una serie de bandas características. No son espectros maravillosos, pero sí que son espectros que permiten analizar y permiten comprender que básicamente son fibras orgánicas naturales, las cuales, bueno, pues a través de la relación de intensidades entre las bandas de tensiones simétrica y antisimétrica glicosílicas, relacionadas con aquellos que no se unen para nada, que son los grupos CH2 de esas celdas de tipo vegetal, bueno, pues puedo hacer mediante estas relaciones de intensidad saber si el vegetal es actual o tiene una trascendencia muy superior a los 1000 años. En este caso, bueno, son restos muy degradados, antiguos, con rangos tanto para esta relación de intensidades de 0,9 y 0,6, en general promediados para esas fibras. Los datos macroscópicos de cromatografía de gases y espectrometría de masas pues me dan la presencia de ácidos caprílicos, cáprico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico, oleico, con diferentes porcentajes. Esos ratios de porcentajes, de alguna forma, me indican que en ese recipiente hubo derivados lácteos de ovino y también presencia de restos de aceites vegetales, fundamentalmente derivados de la colza. El siguiente recipiente es lo que Carlos Sanz Mínguez denomina saleros, pero que no sabemos específicamente su servicio. Son imágenes como esta. El todo 1, la muestra de la probeta es esta, una imagen de microscopía óptica es esta. Esta es una imagen de microscopía óptica con luz fluorescente que nos permite ver la alta emisión por carácter orgánico, y aquí vemos la presencia de fitolitos también, pero ya con imágenes de microscopía electrónica, la presencia de veladuras, de almidones, precipitados coloides también. Estos pueden ser derivados de la transformación de los productos utilizados como viáticos degenerados por el efecto del tiempo. Tendremos que entrar a analizarlo. Si pasamos al recipiente de la tumba 128, el artefacto 324, bueno, en este encontramos un espectro Raman también de muestras de cuarzo, desprendidas posiblemente del propio recipiente, la presencia de carbonato cálcico sistemáticamente repartido, no importe en qué partes analicemos, son comunes a través de esta vibración. Este pico, que es característico fundamentalmente de la tensión simétrica del ion carbonato, pero a 1086 centímetros a la menos 1 nos indica que hay calcita, carbonato cálcico. También muestras como esta aparece la presencia de estos dos picos a 1380, 1580 centímetros a la menos 1, que son energías propias de los enlaces carbono-carbono en composición tetraédrica o en composición de tipo grafito, es decir, carbón vegetal, lo cual indica que el material que ahí estuvo, o las viandas que ahí estuvieron, sufrieron un proceso de cocción y quedan restos de las maderas utilizadas en la cocción. Y si analizamos la cromatografía de gases con masas, nos dan mayoritariamente ácido palmítico, ácido esteárico y, en segundo orden, pero muy distanciados, con un orden de magnitud inferior, el ácido mirístico y el ácido oleico. Bueno, pues haciendo relaciones entre el ácido palmítico y el ácido esteárico, y posteriormente entre el ácido cáprico y el ácido undecílico, puedo saber exactamente qué tipo de leches derivadas lácteas
existía ahí. Son derivados lácteos de ovino. La inflexión en el castellano no implicaba absolutamente nada, simplemente era que eran los derivados lácteos. ¿Qué tipo de leches había? Son de carácter ovino. Por lo que respecta al 128, este recipiente, bueno, todo el mundo pensaría que, yo sinceramente les tengo que hacer una confesión, si fuese mi hija me diría, ¿por qué buscas nada ahí? Hubo sangría, fijo, seguro. Bueno, digamos que las muestras son tal cual. Aquí tenemos 400 micras, para que se hagan una idea, esto sería cerca de una centésima de milímetro, para que nos hagamos una idea, y voy a analizar una especie digamos, de huella que ha quedado en esta parte. Esa huella que ha quedado en esta parte, la tienen aquí. Voy a hacer una línea de puntos, y esa línea de puntos voy a hacer análisis químico, a ver cuál es la composición química de ella. Y la composición química me dice que fundamentalmente en la interfase aumenta enormemente el calcio que es el moradito, aumenta y un poquito también el oxígeno, que es en rojo, pero el silicio y el carbono pues prácticamente se mantienen constantes. Bueno, ahí lo vemos con más detalle. Es decir, somos capaces de hacer un perfil analítico y seguir todo el análisis de este material. Si ahondamos un poco más, sabemos que fundamentalmente tenemos un compuesto de calcio. Bueno, ese contuvo algo que era rico en calcio. Si analizamos con detalle, por ejemplo, en otro tipo de muestras, pues vemos una química en concreto, composicional, que puede ser derivada de carbonatos, de oxalatos, de tartratos. Si son carbonatos no nos indica nada. Si son oxalatos, bueno, pudo haber cerveza. Si hay tartratos, vino, vinagre. ¿Qué más quisiéramos que haber encontrado realmente cerveza o tartratos? Con lo cual tendríamos vino también. Y esta muestra nos llamaba enormemente la atención porque era muy refractante y porque tiene una analítica apasionante. Tiene prácticamente todo lo que los químicos llaman tierras raras: lantánido, uranio, cerio, praseodimio, neodimio. Todos los nombres raros de los elementos químicos están presentes en su composición. Pero también había un poquito de fósforo, por aquí, un poquito. Bueno, pues es monazita. Es un mineral altamente resistente que aguanta cualquier tipo de proceso sedimentario, cualquier tipo de metamorfismo, y que queda como restos normalmente de las degradaciones minerales. Bueno, monazita. Intentamos hacer la otra técnica, espectroscopía Raman. Bueno, pues lo hicimos de las partes esas que parecen como sumamente lechosas, coloidales. Vemos la presencia de calcita, y en la monacita la presencia a 980 de la tensión del PO4, característica de los fosfatos. Si hago un análisis de estas distribuciones, que de alguna forma es lo que ha quedado de los líquidos que ahí se contuvieron, en forma de coloides cristalizados, el espectro que me da los rayos X me dice que básicamente tengo una composición muy rica en calcio y en oxígeno y en carbono. Tiene un 32, un 46, un 14%, y cuando hago Raman tengo calcita. Por tanto, la única cuestión que podíamos plantearnos aquí es si hubo oxalatos o hubo tartratos. Estos posiblemente también se degradaron a óxidos, serían fruto de la cerveza o fruto del vino, se degradaron a óxidos y con el afloramiento se carbonataron y tenemos carbonato calcita.
pero esos restos proceden con toda seguridad, absolutamente 100%, proceden del líquido que esa cátedra contuvo. Sin embargo, cuando hacemos cromatografía de gases en el todo uno, no en las partes submicroscópicas, no yendo a la particularidad, sino de forma global, nos encontramos también con que el ácido palmítico, el ácido esteárico y el mirístico son los mayoritarios. Bueno, pues también derivados lácteos de ovino. Eso plantea una duda trascendente. Si en todas las muestras nos encontramos con derivados lácteos y presuponemos, fundamentalmente los arqueólogos presuponen, que buena parte de este material cerámico tuvo un uso exclusivo con carácter de ofrenda viática, pues hay que pensar en que alguien echó leche de cabra o leche por encima de todos los recipientes, porque no es normal que todos tengan restos de leche, cuando estamos viendo otros restos sin más. Vamos a los artefactos singulares. Bueno, son dos cuentas de ámbar, una completa y la otra está en dos porciones correspondientes a la tumba 153 y 157, ambas son de ámbar. La estructura del ámbar, o por lo menos el componente monomérico más importante, es, para aquellos que están familiarizados con la química, esa estructura que tenemos ahí, es un monómero diterpenoide característico del ámbar, pero fundamentalmente tiene un radical R aquí, que es el diferencial. El ámbar puede ser de muchos tipos y de muchas procedencias. Buscábamos la procedencia, de dónde viene este ámbar, porque hay una serie de yacimientos en la cornisa cantábrica, fundamentalmente en Asturias, una zona también de Pirineos, pero el resto, digamos, está muy difuminado en toda Europa, pero hay un ámbar muy característico conocido con el nombre de ámbar del Báltico. Bueno, pues el ámbar del Báltico tiene una R aquí, que es un radical derivado del ácido butanodioico. 4 carbonos con 2 enlaces y 2 grupos OH en los carbonos extremos. Eso es típico del ámbar báltico. Bueno, pues el ámbar báltico, los yacimientos en esta distribución de un mapa de Europa, es el que tenemos aquí. Más o menos después han ido apareciendo, bueno, pues porque ese ámbar de tipo succínico, por tener ese radical del butanodioico, pues ha sido transportado y distribuido por efectos de la glaciación o de los asentamientos fluviales, pero repito, fundamentalmente es de esa zona. En este caso hemos efectuado, no podía ser destruido, no podía ser tomada ninguna pieza, hemos tomado una técnica que con una cabeza de alfiler que coloquemos de esta muestra podemos obtener estos resultados tan magníficos. Es la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier y con un artefacto que es de resonancia total atenuada para que permita ese modo de utilización poco invasivo. Efectuado toda la analítica y la atribución de todos esos picos y de todas esas bandas, nos damos cuenta que existe una banda característica en torno a 960 centímetros en 900 centímetros a la menos 1, 890, que es debida a los ésteres derivados del ácido succínico, el que tiene el ámbar del Báltico. Y además, siempre que aparece este hombro, que es debido a la deformación de los enlaces carbono-oxígeno, ésteres derivados también del butanodioico, aparece lo que se denomina una meseta en torno a 2400 centímetros a la menos 1, que es la huella dactilar del ámbar del Báltico. Para distinguir el ámbar, por ejemplo, de sintéticos, el ámbar natural, de sintéticos o de falsificaciones, pues solo hay que irse a esta zona o a la zona de los 2900 centímetros a la menos 1 y está perfectamente identificado. Pero para identificar el del Báltico tiene que aparecer este pico y esto.
Aquí en las dos cuencas aparece. Por lo tanto, podemos concluir que nuestras cuencas de ámbar, de esos collares aparecidos en esas dos tumbas de princesas báceas, son procedentes del Báltico. Es más, por la relación entre la intensidad de este pico y de este hombro, que va ligada a las vibraciones de dobles enlaces, como he dicho, del butano dioico y de los enlaces libres terpénicos, podemos sacar exactamente la antigüedad relativa entre una y otra. Prácticamente son las dos de la misma época, pero tienen una antigüedad superior, la de la tumba 127, lo tiene más acentuado. Aquí nos interesaba, es una pieza aparecida en la tumba 127, que también está en la exposición, nos interesaba ver con qué decoraron este huevo de oca ofrecido como viático a esta niña, a esta princesa bácea. Hay dos decoraciones, unas en rojo y otras en negro. Efectuamos los espectros Raman correspondientes en las partes pintadas, en las partes no pintadas, en la parte interior. Observamos que estos espectros tratados convenientemente y descompuestos, bueno, pues aparecen las bandas típicas del carbonato cálcico, que es el componente en un 90% de la composición del huevo de oca, como de todos los huevos, y realmente también aparecen restos de colágeno, con algunas bandas características. Si efectuamos un estudio de descomposición de esa gran banda de fluorescencia, tanto en las zonas rojas como en las negras, eliminamos la banda de fluorescencia, nos aparece el espectro Raman característico, y ese espectro Raman característico con unas bandas nos dice que lo rojo fue pintado con óxidos de hierro de tipo hematites, y lo negro aparecen las bandas características, de nuevo, de los óxidos de manganeso, pero en este caso de pirolusita, es decir, estequiométrico, y además las bandas también, como vimos antes, del carbono. Luego, por lo tanto, el pigmento es una mezcla de óxidos de manganeso con carbón vegetal, con picón. Esto es una caja zoomorfa, la cual tenía una impregnación en resina negra que no sabíamos tampoco qué era. Intentamos analizarlo. La imagen de la interfaz entre la zona pintada, o digamos sucia, de esa resina negra y la zona clara, una imagen con luz natural, una imagen con luz fluorescente, vemos que hay restos como de tipo orgánico, son micrografías ópticas, y aquí tenemos micrografías con electrones retrodispersados de ambas zonas. El área impregnada con la resina y el cerámico limpio, pero ya de microscopía electrónica. Si hago los análisis correspondientes, de nuevo me aparece como hecho diferencial manganeso. Obviamente el silicio y el aluminio, que son mayoritarios, también aparecen con mucha menor intensidad porque tienen una capa apantallando a los electrones que están haciendo su penetración para darme la radiación X que tengo que analizar. Obviamente son menos intensos, pero aparece el manganeso. Bueno, ese manganeso voy a ver cómo está. Hago una cartografía química elemental con falso color. Esta es la muestra de microscopía electrónica, esta es la parte impregnada, y me doy cuenta que el oxígeno, el calcio y el magnesio se distribuyen de forma homogénea a lo largo de toda la muestra. Sin embargo, el carbono y el manganeso adquieren mucha más relevancia, más intensidad en la parte impregnada con la resina, y por contra el potasio, el aluminio y el azufre, ligados a la parte cerámica, están mucho más relevantes, mucho más intensos en las partes que no están impregnadas. Bueno, esto de alguna forma me permite irme a la técnica microscópica de nuevo de espectroscopía Raman, analizar en la zona de las arcillas calcita, hematites, guetita, y en la zona negra efectúo un proceso de descomposición y me doy cuenta que tengo bandas de óxido de manganeso ya conocidas, que son datos concluyentes para asegurar la presencia de esa fase mineral, pero
esos óxidos de manganeso han tenido que estar necesariamente dispersos en una resina o en algo que es rico en carbono y que no hemos identificado su composición química, bien porque está degradada, bien porque no tiene una composición fundamental. Por último, una colección de bolas bituminosas, estas son todas de posición secundaria, las cuales, bueno, aparecen algunas en unas tumbas y otras a lo largo de la necrópolis. Es un caso, digamos, que no se da en los vecinos próximos, porque hemos preguntado a las personas que llevan los yacimientos de los vecinos próximos, a los baceos. Bueno, son 32 muestras. Algunas son muy curiosas, como esta, tiene la impronta de una dentadura de un crío, o sea que eran masticables, o por lo menos mordibles. Efectuamos un análisis carbono, nitrógeno, azufre, porque pensamos que podía ser materia orgánica, coprolitos, restos de desechos animales, y no, un 70% solo de carbono y un 0,1% de azufre, no. Hicimos difracción de rayos X y nos da una gran banda, 16 de dispersión y otra más pequeñita, pero también muy ancha, 40 grados, como las que aparecen en los betunes convencionales, en el alquitrán. Pero también aparecen dos reflexiones y otra un poco más, digamos, menos intensa, atribuibles a guetita, a feldespatos y a carbono. Hicimos espectroscopía Raman en modo macroscópico, en modo microscópico, no obtenemos unos resultados magníficos y nos vamos de nuevo a la técnica de mínima invasión, es un poco destructiva, pero mínimamente, y la cual nos permite hacer con infrarrojo transformado de Fourier y ATR estos magníficos espectros. Cogimos de referencia, como pensábamos que podía ser un betún, cogimos un betún de referencia y un betún que no tuviera ningún tipo de correlación posible. Cogimos un betún actual, americano, de Yellowstone, del estado de Wyoming, 1500 años posterior, se formase cuando se formase, pero sin posibilidad de que los baceos hubiesen podido ir allí. La referencia que tenemos es esta. Es evidente que hay algunas diferencias importantes entre los datos analíticos y los datos de la referencia, pero si nos vamos formalmente a las zonas, vemos que evidentemente se corresponden con los espectros característicos de un betún, y en los otros, bueno, pues hay zonas en las que formalmente aparecen las mismas bandas características, unas menos acentuadas y otras mucho más acentuadas. Efectuamos la correspondiente atribución de todas y cada una de las bandas y podemos concluir fundamentalmente que se trata de betunes naturales, y esos betunes naturales, obviamente, en el caso de los betunes baceos, están con bandas de sulfósidos que no las presentan los betunes naturales por el proceso de envejecimiento, por el proceso de están rancios, y por eso aparecen una serie de bandas debidas a los ésteres, como son, bueno, pues estas de las dicetones enólicas, los grupos carboxílicos o los característicos de los ésteres entre 1600 y 1700 centímetros, que son los hechos fundamentalmente diferenciados. Por lo tanto, se trata de compuestos de betunes. ¿Para qué servían? No lo sabemos. Los arqueólogos dirán. ¿De dónde proceden? Pues yacimientos de betún en la península ibérica solo hay estos 13, de betunes naturales. Circundantes, los 3 primeros de Álava, en Soria de Fuentetoba. Me extraña que proceda de Fuentetoba porque en Numancia no hay vestigios de ninguno de estos, de ninguna de estas bolas bituminosas baceas. Pueden ser también, bueno, pues de la zona de Huidobro. Si lo situamos en el mapa, digamos que esos yacimientos, los más próximos son estos. Posiblemente la comercialización se hiciese con la zona de Álava, posiblemente, o procedentes de aquí, que son los limítrofes más próximos. Para acá, sinceramente, creo que no. Bueno, todo esto ha sido
posible pues gracias a la colaboración de Manuel Abella, de la unidad de microscopía avanzada del Parque Científico de la Universidad de Valladolid, de José Bernal y Joana Picó, del Grupo de Investigación TESEA, también del Parque Científico de la Universidad de Valladolid, Alejandro del Valle, del Departamento de Física Material Avanzada de la Universidad de Valladolid, y digamos el alma mater de Pintia, que es Carlos Armingue, que tan amablemente hizo la presentación mía. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.